¿Sabías que puedes clonar tus rosas de una manera súper sencilla? Literalmente puedes tener nuevos rosales idénticos al que ya tienes, sin gastar nada y sin complicaciones. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo en casa con un método muy fácil que funciona con casi cualquier planta. Así que si te gustaría llenar tu jardín con más rosales o simplemente tener más plantas gratis, quédate porque esto te va a encantar. Con este sistema vas a poder reproducir rosales, lavanda, jazmín, menta, limoneros, naranjos, higueras, tomates, lo que quieras. Hoy, eso sí, nos centramos en los rosales. Para hacerlo, vas a necesitar una botella grande de agua de unos 5 o 6 litros, de las típicas que se compran en el supermercado. En algunos sitios se le llama garrafa, botella grande o simplemente botella de agua. Lo importante es que sea transparente y fácil de cortar. También vamos a necesitar arena de río, que es la mejor porque drena muy bien y no tiene sales. Si solo tienes arena de playa, lávala varias veces para quitarle la sal. Otra opción es usar perlita, vermiculita o una mezcla especial para esquejes. Todas van bien. Y además, un trocito de algodón, agua y si quieres un poco de gel de aloe vera natural para ayudar a cicatrizar los cortes. Lo primero que haremos será crear un pequeño depósito de agua en la parte inferior de la botella de unos 6 centímetros de altura. Es importante no hacer agujeros en la base porque ahí estará nuestra reserva de agua. Por encima de ese depósito vamos a dejar entre 6 y 8 centímetros más para el sustrato y ahora en un lateral, justo a la altura de esos 6 centímetros, haremos un pequeño agujerito. Este agujero es fundamental porque permitirá que el exceso de agua salga y que el aire circule. Si el agua llega demasiado arriba, los esquejes podrían pudrirse. Ahora cortamos la parte superior de la botella pero sin separarla del todo, como si fuera una tapa unida por un lado. Esto nos servirá para poder abrir y cerrar fácilmente. Y la tapa de rosca no la vamos a usar. Queremos que el interior respire. Llenamos la parte superior con la arena o el sustrato que hayas elegido. Antes de llenarla del todo, tapamos el agujerito lateral con un trocito de algodón, solo para evitar que se escape la arena. Colocamos el algodón en su sitio, ayudándonos con la misma arena y terminamos de rellenar hasta la marca que habíamos hecho. El algodón permite que circule el aire y el agua, pero evita que se salga el sustrato. Después, llenamos el fondo con agua hasta que empiece a salir por el agujerito lateral. Ese será el nivel perfecto de agua. Comprueba que el agujero no se tape, porque si se obstruye, el nivel subirá demasiado y los esquejes podrían pudrirse. Ahora vamos con los esquejes. En este caso vamos a usar rosales. El tamaño ideal del esqueje es de unos 10 a 15 centímetros de largo. No hace falta que sea muy grueso, basta con que sea una ramita sana, semileñosa, ni muy verde ni muy dura. Quitamos las hojas de la parte inferior, dejando solo las de arriba. Y si quieres puedes aplicar un poco de gel de aloe vera natural en la base del corte. Esto ayuda a cicatrizar y a evitar infecciones, pero no es obligatorio. Clavamos el esqueje en la arena, sin llegar al fondo de la botella. Recuerda que los últimos 6 centímetros tienen agua, así que el esqueje debe quedar justo por encima del nivel del agujerito, donde la arena está húmeda pero no encharcada. Este sistema funciona gracias a la capilaridad. El agua del fondo sube poco a poco por la arena, manteniendo un nivel de humedad constante y perfecto para que los esquejes echen raíces sin pudrirse. Hay dos cosas que tienes que tener muy en cuenta. Primero, nunca dejes que se seque el agua del fondo. Revisa de vez en cuando y rellena si hace falta. Y segundo, no uses enraizantes orgánicos como agua de lentejas o arroz, porque al no haber drenaje pueden aparecer hongos fácilmente. Si quieres usar algo que sea un enraizante líquido pero nunca orgánico. Coloca la botella en un sitio luminoso pero sin sol directo en las horas más fuertes del día. Por la mañana o al atardecer puede darle un poco el sol, pero al mediodía no, porque el interior se calienta muchísimo y podrías cocinar los esquejes literalmente. Si vives en una zona muy calurosa, déjala con la tapa abierta como si fuera una maceta normal. Si el clima es templado o fresco, manténla cerrada para conservar mejor la humedad.
Incluso puedes poner una piedrecita en la tapa para que no se cierre del todo. La clave está en mantener una temperatura templada, unos 20 grados más o menos, y una humedad alta del 80 al 90%. No hace falta que lo midas. Simplemente colócala en un sitio bien iluminado, templado y sin corrientes de aire. Y ahora viene lo más importante, la paciencia. No estés sacando los esquejes cada pocos días para ver si han echado raíces. Si lo hace, puede romper las raíces nuevas y el esqueje se resentirá. Déjalos tranquilos al menos un mes, o incluso 2 o 3 si hace frío. Mientras las hojas de arriba sigan verdes, todo va bien. Cuando por fin echen raíces, podrás trasplantarlos a tierra sin problema. Antes de terminar, te dejo un truco que nunca falla, un antifúngico natural, muy fácil de preparar. Solo necesitas 1 litro de agua y una pizca de canela en polvo. Lo mezclas bien hasta que quede disuelto, lo pasas por un filtro fino o un paño limpio y listo. Pulveriza esta mezcla sobre los esquejes cada 3 a 5 días para mantenerlos protegidos frente a hongos y bacterias. Ayuda muchísimo a que se mantengan sanos y mejora mucho el porcentaje de éxito. Y te voy a dejar un consejo extra que puede marcar la diferencia: el momento lunar. Para que tus esquejes agarren mejor y más rápido, lo ideal es hacerlos durante la luna menguante. En esta fase la savia se concentra en la parte baja de la planta, favoreciendo la formación de raíces fuertes y sanas. Durante la luna creciente, en cambio, la energía va más a hojas y tallo y los esquejes tardan más en enraizar. Así que si puedes, haz tus esquejes en luna menguante y verás cómo suelen agarrar con más fuerza y rapidez. Otro detalle muy importante es la ventilación dentro de la botella. Si notas que se empaña mucho o que hay demasiada condensación, abre la tapa unos minutos al día para que respire. Esto ayuda a renovar el aire, evita la aparición de hongos y mantiene un equilibrio perfecto entre humedad y oxígeno. Además, si ves que la rama o las hojas se ven un poco secas o resecas, recuerda aplicar el preventivo natural de canela que te enseñé antes. Esto ayuda a mantener la humedad, protege la planta y aumenta las posibilidades de que el esqueje enraíce fuerte. Y ya lo tenemos. Con una simple botella de agua y un poco de arena puedes fabricar tu propia mini esquejera casera, una especie de maceta autorregable para esqueje. Con este sistema podrás reproducir rosales, lavandas, jazmín, menta, limoneros, higueras, lo que quieras. Es un método fácil, económico y muy eficaz. Gracias por ver el vídeo. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda y cuéntame desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo vídeo y que tus esquejes crezcan fuertes y sanos.